Hola, mi nombre es Víctor Rocha, miembro de Proyecto Ananda. En este video te voy a hablar un poco del proceso que se vive cuando estamos sanando nuestro niño interior y cómo es nuestra relación con nosotros cuando ya lo tenemos más o menos trabajado. Si quieres saber de qué va o qué es el niño interior, te dejaré aquí abajo de la descripción un link de otro video de Ananda que hice explicando sobre qué es el niño interior. ¿Okay? El proceso de sanación. Cuando nosotros no tenemos trabajado nuestro niño interior y está herido, está maltratado y está en un lugar donde hay mucho miedo, frustración, ansiedad de estar solos, se nota en la forma en que interactuamos con las personas que tenemos más cercanas, ya sea familia, pareja, amigos y compañeros de trabajo cuando llegan a ser muy íntimos. Inclusive si somos padres. Entonces, la relación se basa un poco en las marcas que yo tengo y cómo yo puedo evitar que los demás o mis hijos puedan repetir, pasar por el mismo dolor y sufrimiento del que yo pasé. En el caso de parejas, por ejemplo, podemos observar que si tuvimos miedo al abandono, podemos tener un terror cuando esa persona inclusive se va de viaje. Podemos ejercer el control de forma desmedida. Nos podemos sentir ansiosos simplemente con el hecho de pensar que podemos estar en un lugar donde vamos a estar excesivamente vulnerables y simplemente en un lugar donde yo pudiera considerar peligroso para mí, que es la soledad, el sentirme solo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en el tiempo, eso empieza a suavizarse poco a poco, no es de forma inmediata. Por eso es que hay personas que empiezan a hacer terapia y quieren que todo cambie de la noche a la mañana, pero esos cambios se van viendo de forma paulatina y también los vas digiriendo de forma de que tú puedes sentirte mucho más seguro en las interacciones próximas que vayas a tener. Inclusive si tienes pareja y empiezas a trabajarlo, vas a quitarle un peso a la persona que está a tu lado de tener que cuidar de ti de una forma que normalmente las parejas no les corresponde. También puede pasar que somos muy infantiles o que tengo muy vivo mi niño interior, pero no tengo un adulto, ya siendo adulto, que se encargue de mí. Entonces, yo puedo ser una persona muy juguetona, muy divertida, muy, eh, muy conectada con el juego, pero a la hora de la seriedad, del compromiso, de la responsabilidad, me cuesta muchísimo. Y eso tiene que ver con el construir una imagen dentro de mí que pueda ser la que se encargue de mi otra parte, que es la sensibilidad y la vulnerabilidad, no ponérselo a otras personas o a otros cuidadores, que es muy común porque es muy fácil a una persona que se siente que no tiene la capacidad encontrar parejas que sean figuras paternas, figuras maternas, cuidadores, etcétera. Es porque yo en el fondo no me siento en la capacidad de poder cuidar de mí, proveerme y encargarme de mis necesidades. Cuando creo un vínculo con una persona que está en el mismo nivel que yo, obviamente hay una relación más sana, más libre y es más horizontal, que puede ayudar a que haya menos tensión, menos control y también más confianza. En la medida que yo empiezo a sanar el niño interior, mis relaciones automáticamente empiezan a cambiar. Sobre todo mis interacciones, las proyecciones que yo veo en el otro también empiezan a disminuir porque yo empiezo a entender que hay cosas que tienen que ver conmigo y no con el otro. Por ejemplo, una vez yo trabajo, por ejemplo, el tema del maltrato, yo puedo entender, o el abandono, yo puedo entender que no necesito
aguantar muchísimas situaciones que pueden ser nocivas para mí simplemente por el hecho de algo que vi en mi familia. O de repente mi madre aguantó maltrato de mi padre y yo tengo en mi programación que para poder tener una relación de pareja a largo plazo hay que aguantar maltratos o abandono. Un padre que no estuvo, una madre que no estuvo. Por ejemplo, una chica que tuvo un abandono materno, tenía mucho terror de ser madre o de comprometerse y de tener relaciones serias. A medida de que fue trabajando su niña y que fue trabajando su adulta también, fue sanando esa herida de poder crear su propia familia, de poder creer en ella y de poder entender que lo que ella pasó no lo va a pasar la siguiente generación, que tendrán otros problemas porque el crecimiento personal nunca acaba, pero no serán los mismos problemas que tengan que ver con el abandono y el maltrato o cualquier otra marca que podamos tener. Eh, Cuando empezamos a darnos la oportunidad de crear espacios que puedan conectarse con nuestro niño interior de forma sana, pero también además podamos crear un adulto que pueda encargarse de esa energía que es tan especial para nosotros, podemos también conectar desde una forma más sana. Otro ejemplo es una chica que había tenido una madre muy rígida, muy fuerte y que no le conectó y que le había enseñado que ser vulnerable era una tontería. Entonces, cada vez que trataba de salir con chicos, los chicos sentían de que ella no se conectaba completamente con su esencia o que no les daba la seguridad de que quería estar en la relación. Al pasar la terapia y ella empezar a ver que esa niña había sido prácticamente bloqueada emocionalmente, empezó a darle espacio y al cabo de diferentes terapias empezó a permitirse ser vulnerable y empezó a cambiar el mapa de que ser vulnerable o ser sensible es malo. O de repente a tener que escoger solamente una pareja por conveniencia sin conectar las emociones. Entonces, trabajar el niño interior es un trabajo profundo, en muchos casos largo, que no tiene tiempo y que no se sabe cuánto puede durar el proceso porque eh, es como es como algo muy orgánico en el que se va dando el proceso y que cada persona lo asimila de forma diferente. Hay momentos en que hay personas que me han pedido que les diga cuántas terapias van a necesitar para trabajar sus temas y yo simplemente les contesto que no, lamentablemente no hay una fórmula, pues no somos un carro donde tenemos muy claro cuánto tiempo puede durar porque cada persona tiene sus propias barreras, cada quien tiene sus propias resistencias y sus propias creencias que van haciendo que el proceso sea más lento o más largo. Lo que sí puedo decirles es que entre más joven se hace ese proceso es mucho mejor, porque en la medida de que avanzamos en la edad nos vamos rigidizando con nuestras creencias y nuestra forma de ver la vida. Así que si estás en una edad temprana, es una oportunidad única. Si tienes 18, 20 años y si tienes 40, 50, pues obviamente también tienes que ser compasivo contigo en sentir que porque yo todavía sigo arrastrando esto de mi infancia, pero lo vas a seguir arrastrando hasta que lo trabajes. Pero allí hay que tener un poquito más de paciencia en el trabajo porque hay muchas más barreras que derrumbar, pero que se puede hacer cuando hay un trabajo de compromiso y de ganas. ¿Okay? Así que deja tu comentario y nos vemos en un próximo video.